Hola chicos, bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con nuestro tema dedicado a los Austrias y en este caso vamos a hablar de Felipe II. ¡Ahí está! ¡Increíble! ¿Qué no es ese? ¡Comenzamos! Como vimos en el capítulo anterior, entre 1555 y 1556, Carlos V, que ya estaba mayor y un poco harto de todos los problemas que tenía, abdicó en su hijo Felipe todos los territorios que tenía, excepto el título imperial, que se lo va a pasar a su hermano Fernando. Así, su hijo y heredero Felipe pasará a ser Felipe II y reinará sobre unos territorios que, como los de su padre, también serán inmensos. De hecho, hereda de su padre, como hemos dicho, todos los territorios excepto la corona imperial. Y además, por si esto era poco, que tenía pues Flandes, zonas en Italia, Castilla, Aragón, América, pues también muere sin descendencia el rey de Portugal y termina reinando en este territorio. ¡Sí! En cuanto al reinado de Felipe II en Portugal, él dice que este territorio era 3 veces suyo, porque lo conquistó, lo heredó y lo compró. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto Felipe II? Pues muy fácil. Lo heredó porque era uno de los candidatos a hacerse con el reino cuando murió el rey, porque era pariente del rey. Lo compró porque hizo que le votaran, le juraran rey en cortes portuguesas, sobornando a los procuradores portugueses, y lo conquistó porque, por si era poco y por si acaso había dudas, mandó un ejército castellano a hacerse con el territorio para que no hubiera ningún tipo de dudas sobre que él era el gobernante, el monarca de ese territorio. Portugal en este momento no es solamente la Portugal que vemos ahora en un lado de la península ibérica, sino que como España también tenía un gran imperio que iba pues rodeando África, como sabéis, con las expediciones que hicieron para poder llegar a la India. Iban dejando una serie de puestos comerciales, por lo cual tenían puestos comerciales en la costa africana, tenían también bastantes posesiones en las Indias, las de verdad, y tenían la zona del Brasil que va a quedar para ellos. Por lo cual, cuando Felipe II hereda también el imperio portugués, se hace con un imperio gigantesco, el más grande de la historia de España, y igual que su padre, va a ser el monarca más importante y poderoso de Europa. Todo lo que toca la luz es nuestro reino. Cuando hablábamos de Carlos V decíamos que no había caído con muy buen pie en Castilla porque le consideraban un rey extranjero. Felipe II va a ser al contrario, porque sí que es un rey eminentemente castellano. Va a nacer en Valladolid, en nuestra ciudad, en 1527, y va a residir en España la mayor parte de su reinado. No es como su padre, que tiene una corte al estilo medieval que todavía es bastante itinerante. Diréis, ¿qué es itinerante? Itinerante es que no tiene un lugar fijo, sino que van yendo según las circunstancias de unos lugares a otros, se va desplazando a la corte. En cambio, Felipe II va a establecer la corte en Madrid. Además, decíamos que Carlos V le habían instruido gentes flamencas, ¿no? Gentes sobre todo de la zona de los Países Bajos. En cambio, los que habían educado a Felipe II para ser rey eran castellanos. Y además, mientras que su padre actuaba como un emperador europeo y Castilla era un territorio más, muchas veces era el territorio del que sacaba el dinero para sus pretensiones europeas,
Felipe II pensaba y actuaba como un castellano y ponía ante todo Castilla. Por lo cual pasamos de un monarca europeo, un monarca extranjero que tiene bastantes problemas con los castellanos, a un monarca que es realmente castellano y preocupado por Castilla. Luke, debes saber la verdad. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. En cambio, a la hora de proteger este gran imperio, defenderlo de sus enemigos, Felipe II va a tener todos los enemigos de su padre, es decir, a los franceses, a los turcos y a los protestantes, y aún más, los ingleses también se unen a esta ecuación para hacerle la vida todavía más imposible que a su padre, a Felipe II. Es verdad que en este caso el problema protestante no lo va a tener en Alemania, puesto que él ya no gobierna en Alemania, no reina en Alemania, sino que lo va a tener en los Países Bajos, pero al fin y al cabo, problema con los protestantes va a ser igual. Así que pasamos a ver uno a uno los diferentes enemigos que tiene Felipe II a lo largo de su reinado. Primero, enfrentamientos con los franceses. Su padre se había hinchado a luchar contra los franceses, ya sabemos que habían tenido muchas guerras y que había salido ganando Carlos V. Al principio del reinado de Felipe II todavía hay una batalla más entre franceses y españoles, que es la batalla de San Quintín, en la cual Felipe II vence otra vez a los franceses y les obliga a que reconozcan que el Francocondado y Nápoles son de su posesión. A partir de entonces, Francia se ve envuelta en una guerra interna, en una guerra civil, podríamos llamar, entre hugonotes y católicos. Hugonotes son como se les llamaba allí a los protestantes, ¿vale? En Francia. Felipe II, lógicamente, como católico que es, va a apoyar a los católicos franceses, pero no vamos a tener más problemas con ellos porque bastante tienen los franceses con pegarse entre ellos como para pegarse también con nosotros. Por lo cual, para Felipe II, un tema más o menos zanjado. Vamos con el segundo, el enfrentamiento con los infieles, con los turcos, con los musulmanes. Ante la amenaza turca en el Mediterráneo, que no hacen más que asaltar barcos con sus barcos piratas, se forma la llamada Santa Liga, en la cual participan tanto Felipe II como el Papado, Venecia y Génova. Todos ellos obtienen una gran victoria en la batalla de Lepanto en 1571, pero no va a servir para mucho, porque poco después se va a recomponer la flota turca y van a seguir tocando las narices en el Mediterráneo con sus piratas. Lo que no consigue Felipe II a través de las armas, lo va a conseguir a través de la negociación, de la diplomacia. Ambos imperios, el imperio español y el imperio turco, que tienen otros problemas importantes que resolver, deciden firmar una serie de treguas, es decir, firmar paces durante unos periodos de tiempo. Por lo cual, segundo problema, ventilado. ¡Yahoo! Tercer problema, y comenzamos con un problema bastante gordo para Felipe II, va a ser el protestantismo, o más bien la extensión del protestantismo por los Países Bajos, que en este momento son posesión de Felipe II y la monarquía hispánica. Durante el reinado de Carlos V, ya muchos habitantes de Flandes se habían convertido al calvinismo. ¿Qué es eso? El calvinismo es otra rama diferente del protestantismo. Lo que pasa es que en vez de seguir las doctrinas de Lutero, siguen las doctrinas de Calvino, pero está muy influida por el luteranismo y se considera una rama más del protestantismo.
Estos conversos, esta gente que se había convertido al calvinismo, habían sido duramente reprimidos ya durante la monarquía de Carlos V, es decir, habían sido perseguidos y castigados por cuestiones de fe. Felipe II va a continuar con esta política de intransigencia religiosa, es decir, no va a permitir que en sus reinos haya protestantes, por lo cual va a firmar los decretos tridentinos en los cuales prohíbe la libertad de culto. Libertad de culto no es que no te permitan ser listo. Libertad de culto es que no puedes elegir tu religión libremente, sino que el Estado te dice qué religión debes de tener o qué religión no puedes tener. Esto, como podéis entender, lógicamente causó un enorme malestar entre los calvinistas que estaban en Flandes y van a protestar contra las autoridades que hay en ese territorio. ¡Eso no hay derecho! Ante el caso omiso a sus peticiones, es decir, que no les hacen ni caso, comienzan los primeros disturbios. Atacan iglesias católicas, destruyen las imágenes de los santos. Paréntesis, ¿por qué destruyen las imágenes de los santos? Porque para ellos es idolatría, es parecido a lo que pasa en el mundo del Islam, en el cual les parece que tener figuras humanas y figuras de los santos o de Cristo, eso es idolatría, es que al final estás adorando al trozo de madera o al trozo de lo que sea en vez de a Dios, por lo cual no están permitidos. Para el calvinismo tampoco está permitida la representación de figuras humanas en los templos, por lo cual veían esto como contrario a su religión y pues destruían las imágenes. Además de esto, entran en rebeldía parte de la población y de la nobleza calvinista. ¿Qué quiere decir entrar en rebeldía? Que no hacen caso a las autoridades españolas. Por si todo esto es poco, pues los burgueses y los nobles flamencos que están descontentos con que los españoles les dominen y que quieren ser independientes, se van a unir a las protestas. Se unen los que tienen problemas por cuestiones religiosas con los que tienen problemas con España por cuestiones políticas y, como podréis imaginar, pues se va a liar bastante gorda. Más aún cuando Felipe II manda para intentar aplacar los ánimos a una persona que no destacaba ante todo por ser una persona conciliadora, sino todo lo contrario. Manda a el Duque de Alba con un gran ejército. El Duque de Alba, cuando llega allí, lo que se le ocurre es poner orden condenando a muerte a cientos de personas, confiscando sus bienes, subiendo los impuestos. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Pues como os podéis imaginar, pues esto provoca que se cabren muchísimo más, por lo cual el efecto no es que haya conseguido apaciguar y pacificar la zona, sino mucho más. De hecho, va a derivar en una guerra. Por cierto, lo que os cuento aquí a la izquierda es cierto. Los padres holandeses siguen diciendo a sus hijos, en vez de duérmete que viene el coco, les dicen duérmete que viene el Duque de Alba. Así que imaginaros qué miedo y qué terror despertaría y qué odio el Duque de Alba para que se les siga diciendo a los niños como si fuera el coco, ten cuidado que viene el Duque de Alba. ¡Tengo miedo! Como os decía, la situación deriva en una guerra que en principio es favorable a Felipe II. ¡Excelente! Todo empieza a ir sobre ruedas. Hasta que les da a los ingleses por meterse por el medio. ¡No! ¿Por qué se meten los ingleses por el medio? Porque eran la otra gran potencia del momento. Ya sabéis que Francia en este momento, como están en guerra entre ellos, pues está abajado como gran potencia, ¿no? Y la gran potencia en este momento, junto con la monarquía hispánica, es Inglaterra. Y se meten a ayudar a los holandeses simplemente para fastidiar a España, para desgastarles y que no sean tan poderosos. Tú eres muy malo. Al final, esto lo que provoca es que España no consiga imponerse en los Países Bajos. Y al final del reinado de Felipe II, 7 de las provincias de los Países Bajos de Flandes, es decir, las provincias del norte que veis en el mapa en naranja, están independizadas de facto. Esto quiere decir que aunque
Felipe II no haya reconocido su independencia, realmente son independientes y han formado las llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos, o como se conocerá después, los Países Bajos u Holanda. Va a haber guerras hasta 1648, cuando se firma la Paz de Westfalia y se les va a dar oficialmente la independencia a los holandeses. En cambio, estas 10 provincias de abajo en verde, cuya población era mayoritariamente católica, van a seguir dentro de la monarquía hispánica, van a seguir fieles a Felipe II. Por último, tenemos que hablar del último gran enemigo de Felipe II, que va a ser Inglaterra. Inglaterra, como os he dicho antes, veía a la monarquía hispánica como su gran rival, sobre todo en los mares. En ese momento nosotros teníamos una flota muy importante y mucho más cuando nos habíamos juntado con Portugal. Entre Portugal y España tenían una flota tremenda, lo cual alerta a los ingleses. Para debilitarla, ya hemos visto cómo van a apoyar a los holandeses, pero además van a enviar piratas o corsarios. La diferencia entre pirata y corsario es que los corsarios tienen una patente de corso, es decir, que un país les ha dado un documento en el cual les dice que pueden atacar a los barcos de países que ese país considera enemigos. Por ejemplo, Inglaterra puede dar a un pirata una patente de corso para que ataque a los buques españoles. Esto es lo que pasa, por lo cual los barcos que van y vuelven de América cargados de plata y oro de los españoles son constantemente atacados por los piratas ingleses. Esto al final hace que Felipe II ya no aguante más y para terminar con esta situación decida nada más y nada menos que invadir Inglaterra. Para ello prepara una flota tremenda que la van a llamar la Gran Armada y que posteriormente se la va a conocer como la Armada Invencible, aunque en ese momento no la llamaban la Armada Invencible, ¿vale? Y esta Armada Invencible la envía contra Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a ser un fracaso absoluto, porque se coordinan muy mal. De hecho, los barcos tenían que ir primero a Flandes, es decir, tenían que ir a la zona de Bélgica, ahí tenían que embarcar a los tercios españoles, que eran el ejército español que estaba allí, les tenían que embarcar, les tenían que pasar el Canal de la Mancha, desembarcarles en Inglaterra y ya el ejército pues invadiría Inglaterra. Pues bien, no van a conseguir embarcar a los hombres en Flandes, además les van a atacar los ingleses mientras tanto, la flota se va a dispersar y al final pues no van a conseguir invadir Inglaterra. ¡Fracaso absoluto! Muchos van a tener que dar toda la vuelta a la isla y van a volver a España, otros van a ser capturados, otros van a acabar en Irlanda. La cuestión es que esta expedición, que pretendía ser una invasión completa de Inglaterra, se convierte en un fracaso de Felipe II, que tendrá que seguir aguantando el hostigamiento constante de los piratas ingleses. Con esto terminamos este punto. El próximo día veremos a el sucesor de Felipe II. Solamente os voy a contar una cosa sobre él. Felipe II dijo: Dios, que me ha dado tantísimos territorios y no me ha dado un heredero para poder gobernarlos. Imaginaros qué espécimen de rey sería su sucesor, Felipe III. No tiene buena pinta. Bueno, chicos, poco más. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos con Felipe III en el próximo capítulo. Adiós. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Eso no es verdad. Es imposible.